Nuevamente, hermanos y amigos, es un privilegio poder comunicarnos con ustedes a través de estos estudios bíblicos que han sido de mucha bendición para muchas personas. Y nuevamente queremos manifestar que pues Dios de alguna manera nos ha permitido llegar a sus hogares, a donde usted se encuentre, en el horario en que usted pueda tener este aprendizaje significativo de la bendita palabra de Dios. Es importante decir que son tiempos difíciles, pero que Dios ha permitido acelerar muchos procesos educativos que de otra manera no se hubieran dado. Desde que esta enfermedad vino de China al mundo, la vida cambió. Y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en este tipo de procesos. Pero lo bueno es que Dios está en control. Según el Salmo 103, Dios está sentado en su trono alto y sublime y desde ahí gobierna todos los reinos de la tierra. Así de que Dios está en control y en Él debemos confiar. Nos complace en decirles que hoy estamos terminando Marcos capítulo 16. Que es una bendición haber estado llegando a sus hogares, a su vida, a su trabajo. Hay gente que nos ha escrito y cómo le ha ayudado y le ha bendecido estos estudios y que los comparten con otras personas. Así de que un saludo muy especial a todos los fieles seguidores de esta serie de estudios bíblicos que nosotros denominamos grupos de oración y vida. También usamos el acróstico época por si usted se está conectando por primera vez. La E es un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. Así de que sin más vamos a estudiar Marcos capítulo 16 de los versículos 9 al 20. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, suplicamos tu gloriosa y santa presencia, que la dulzura y la presencia de tu Santo Espíritu sea sobre nosotros y también sobre las personas que están viendo y escuchando estos mensajes, que puedan ser de bendición, Señor, que traigan paz, que traigan sustento al corazón, que traigan fe, que traigan fortaleza espiritual en medio de esta crisis, por medio de esta enfermedad que ha venido a todo el mundo. Y Señor, nosotros confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas y nos sostenemos y nos abrigamos en ellas. Bendito sea, Señor, ilumínanos, guíanos a todos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quizás la primera cosa que hay que hacer de este estudio de la segunda parte de Marcos capítulo 16 es que algunas Biblias anteriormente traían una nota aclaratoria. Y la nota decían que Marcos capítulo 16 versículos 9 al 20 no existía en los pergaminos originales. Y esto traía de alguna manera alguna duda si eran confiables o no esta parte de la escritura. Los manuscritos más antiguos que físicamente se tienen de Marcos datan del año 325 y 340 después de Cristo. Según Eusebio, que falleció en el año 339, y Jerome, que murió en el 419, en sus escritos no aparecía, ¿verdad? Por otro lado, muchos eruditos del Antiguo Testamento sí lo usaban y pensaban que eran auténticos. Papías, por ejemplo, se refiere a Marcos 16, 18 y sus escritos fueron del año 100 después de Cristo. O sea, Papías sí creía que eran auténticos, mientras Eusebio y Jerome decían que no, ¿verdad? Por otro lado, Mártir Justino, que es uno de
Los escritores del segundo siglo, en su primera apología, en Marcos 16:20, él cita este versículo específicamente en el año 151 después de Cristo. Ireneo, en sus escritos contra las herejías que ya se escribían en aquellos tiempos, él cita a Marcos 16, 18 y 19, y eso fue en el año 180 después de Cristo. Estos escritores, los tres escritores estos, uno en el 100, uno en el 151 y uno en el 180, son mucho antes de Eusebio y de Jerome. Así es de que le dan autenticidad. Hipólito, obispo de Portus, que estuvo entre los años 190 al 227 después de Cristo, escribía sus homilías, y especialmente una en contra de la herejía de Noetus, citó a Marcos 16, 18 al 19, autenticando la veracidad, la autenticidad, el poder bíblico de este pasaje. Vicente, obispo de Tibari, citó a Marcos 16 en el séptimo concilio de Cartago, bajo Cipriano, en el año 256 después de Cristo. Y un siglo y medio más tarde, o sea, casi como por ahí por el 400 después de Cristo, Agustín recitó de nuevo estas mismas palabras. Ahora, existen muchos comentarios, pero muchos más de los que yo estoy dando en este momento. Pero lo importante es decir que muchos eruditos sí tomaron como válido Marcos del versículo 9 al 20. Y siendo una abrumadora mayoría de escritores, de teólogos, de eruditos, de gente muy consagrada y que escribió en su momento, que le tocó vivir documentos muy serios que todavía hasta la fecha se estudian, ¿no? Ahora, ¿cuál es el argumento para darle validez teológica a Marcos 16 del versículo 9 al 20? Algunos teólogos dicen que es imposible que Marcos 16 pudiera terminar solo con el temor de las mujeres y que ahí se quedaron y que no le fueron a decir nada a nadie. Y que lo más probable es que quizás en algunos de los escritos originales, lo más probable es que alguien pudo haber arrancado esta parte del papiro. Eso, por ejemplo, lo afirma el erudito griego A.T. Robertson. Y aunque no sabemos si eso es cierto o no, ¿verdad? Lo más probable es que toda esta cantidad de eruditos de los primeros siglos no se iban a equivocar. Y por otro lado también existe el sustento de que los mismos pasajes que tiene Marcos 16, 9 al 20 son confirmados en los otros evangelios. O sea, los otros evangelios sí los tienen, los narran de manera diferente, pero sí están en Mateo, están en Lucas y están en Juan, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos hacer el comentario de este primer pasaje? Leamos el versículo 9. Versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. El primer comentario que podemos hacer de este versículo, ya hemos explicado lo del primer día de la semana en el estudio pasado, pero ahora lo que podemos decir es que apareció primeramente a María Magdalena. Y esto es muy interesante, hermanos, porque la sociedad en que vivía Jesús era una sociedad muy machista, donde las mujeres estaban relegadas a un segundo plano, no digamos los niños. Los niños no tenían ningún valor. No se podía ni hablar con ellos. Hoy en día nosotros tenemos una sociedad donde el niño opina, donde la esposa opina, pero en aquel tiempo no tenían ningún valor socialmente hablando, ¿no? Y en una sociedad tan machista, Jesús, ¿a quién se le aparece? A María Magdalena.
Y escuche esto, no solo es una cosa sorprendente para nosotros que la Biblia registre que primeramente se le aparece a esta mujer, sino que da las características de quién había sido esta mujer. La Biblia dice de quien había echado 7 demonios. Ahora, para nosotros es inimaginable porque nosotros nos hubiéramos imaginado que primeramente se le iba a aparecer a sus discípulos, quizás a los del círculo más íntimo de él, pero la Biblia no describe eso, ¿no? Sino que describe que se le apareció primeramente a María Magdalena. ¿Dónde encontramos este pasaje? También lo vamos a encontrar en Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Versículo 10 ahora, hermanos. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Las mujeres habían sido comisionadas por Jesús por medio de los ángeles. Eso lo vimos en el estudio pasado. Lo interesante es que nadie estaba esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Jesús se los había dicho antes de que muriera en la cruz, y aún enviando a las mujeres no le creyeron, dice la Biblia. Esta es una actitud a cambiar, porque nosotros tendemos a ser muy incrédulos a las promesas de Dios. La Biblia tiene más de 8,000 promesas y más de 5,000 son para gozarlas aquí en la tierra, y lamentablemente muchos de nosotros no creemos en las promesas que Dios tiene para nosotros. Ahora, es interesante también manifestar que no le creyeron a ellas. Ahora, ¿por qué este detalle de no le creyeron a ellas? Porque Jesús le confía primero el mensaje a las mujeres. No se lo dio a los hombres. El mensaje se lo dio a las mujeres, y es interesante que Jesús sí confía en ellas, en darles el mensaje, ¿verdad? Ahora, vamos a la siguiente parte, que es a los 2 hombres que Jesús se les aparece camino a Emaús. Ahora, este pasaje está en Lucas capítulo 24, y Lucas se toma el tiempo para describirlo con lujo de detalles. Miremos cómo dice Marcos en el versículo 12. Dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Lucas, como lo plantea, es que ellos van camino a Emaús, que van tristes, que van cabizbajos, que van discutiendo, y Jesús se les pega en el camino, y estando a la par de él dice: ¿qué os pasa? ¿Por qué vais discutiendo? ¿Qué tenéis? Y él dice: ¿qué? ¿Acaso tú eres el único que no sabe? ¿Eres el único forastero que no sabe de estas cosas que han acontecido, de la muerte de Jesús, que nosotros esperáramos que él era el que iba a redimir a Israel? Y entonces Jesús les dice: tan necios sois, y les empieza a narrar toda la escritura. ¿Hasta qué? Hasta que llega a un punto que se revela a ellos que él es el Mesías. Ahora, aquí póngame atención, hermanos. Cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, como estos discípulos, que en vez de ir, la orden que era que fueran a Galilea, porque ahí se iba a encontrar con ellos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos se van alejando más del Señor. Cuando nosotros nos alejamos más del Señor, tendemos a no ver el Señor. El Señor está bien presente en nuestra vida. Él quiere bendecirnos, quiere protegernos, quiere hacer cosas maravillosas para nosotros. Pero como nosotros nos estamos alejando, el problema es que no lo miramos, ¿verdad? Y al final, cuando ya a Jesús se le revela, porque Jesús en su amor así lo hace, ¿no? Dice el versículo 13, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Ahí está el gran problema, hermanos, porque este sí ya es un pecado a confesar. Si el primero es una actitud a cambiar, aquí ya se convierte en un pecado, porque ya es una necedad. Esto ya es una incredulidad y es negativa, ya que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y entonces Jesús les está mandando infinidad de señales, infinidad de personas que les están mandando a decir que sí resucitó, que sí Él está vivo. Mire, Él comisiona a las mujeres
Pedro y Juan van a la misma tumba. Los dos estos que van a Emaús regresan contando que lo han visto, que ha resucitado. ¿Y qué pasa con estos restos de discípulos? No creen. Y hermanos, lamentablemente así nos pasa a nosotros también. Nosotros somos iguales. Estamos viendo las cosas, vemos la protección, el cuidado de Dios, no somos agradecidos, no estamos orando, no estamos clamando. Y lamentablemente muchos reciben milagros porque sí creen, hermanos. Con poquito confían. Entonces, Jesús ahora se les va a aparecer finalmente a todos, ¿verdad? Dice eso y esta parte que Marcos nos está narrando está en Mateo 28, 16 al 20, está en Lucas 24, 36 al 49 y también lo vamos a encontrar en Juan 20, 19 al 23. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Nuevamente es un pecado a confesar. Jesús mismo les tuvo que reprochar su incredulidad. Varias veces les mandó a decir que había resucitado y era el colmo que no le creyeran. Miren, ¿cuántas veces Dios nos habla a nosotros de diferentes maneras? A través de una predicación, a través de una lectura bíblica, a través de un canto, a través de un hermano, a través de tantas cosas. Y esto les mandó a decir de diferentes formas. Ya se lo repetí. Comisionó a las mujeres. El mismo Juan y Pedro fueron a la tumba. Los dos estos que habían ido a Emaús y no quisieron creer. Ahora, lamentablemente así somos nosotros también, hermanos. No hay manera de poder solo acusar a esta gente. Nosotros así somos. Y tristemente Dios nos reprocha nuestra incredulidad. Ahora mismo, hermano, Dios le va a sostener. Dios le va a cuidar. Pero usted y yo debemos creer. ¿Que es difícil? Es difícil. Yo acepto que es difícil. Pero tenemos que creer, tenemos que confiar. Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí es un mandamiento a obedecer. Este es un mandamiento ineludible. En Mateo 28, 19 y 20 está este mismo mandamiento. Y es lo que los bautistas llamamos comúnmente la gran comisión. Pero tristemente ahora pastores, líderes, teólogos modernos que le están llamando la gran omisión. Gran omisión porque no muchos quieren aceptar el compromiso, la responsabilidad de compartir el evangelio. Y mire, permítame que le diga lo siguiente. Casi nadie quiere ser ya maestro de escuela dominical. Casi nadie quiere asumir responsabilidad dentro de la iglesia. Casi nadie quiere ser un discípulo responsable con compromisos de servir, de amar, de orar, de imponer la mano a los enfermos, de visitar. No. Ahora, muchos piensan que esto es una tarea de pastores y de líderes. Pero Jesús claramente dice a los que creyeren. Toda persona que cree lo mandó a que fuera a ser discípulos y a predicar el evangelio a toda criatura. Somos todos los responsables de predicar el evangelio y de transmitir las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, permítame con humildad decirle esto, hermano. Gente está muriendo muy rápidamente en estos tiempos por esta enfermedad que vino de China y que nadie está hablando. Al principio eran números, hermanos. Al principio eran números, veíamos en la televisión, tantos se contagiaron. El 13 de marzo comenzó esto. Dijeron, el primer contagiado. Día número 2 eran 2, o eran 3, eran 4, así fue subiendo. Ya hubo un día que llegamos a 1000 en un día. 1009 creo que fueron en un día. Y no sé cuántos más serán, hermanos. Y al principio solo era un muerto. Ahora ya son 20, 25, no recuerdo cuál es el número más fuerte de un día. Pero al principio solo eran números que nosotros oíamos. Pero ya hace unos días, ¿qué pasó, hermanos? Ya hay gente que ha venido a decirnos, fíjese que mi papá está con el virus. Fíjese que mi mamá está contagiada. Fíjese que, por ejemplo, una familia me
llamó en estos días y me dijo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, ya son rostros, son caras, son familias completas. Y desde que comenzó esto, yo le he suplicado a usted, a su familia, que clamen al Señor por misericordia. Ya ahora ya no son números. Necesitamos comprender que necesitamos hablarle de Cristo a la gente. Nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. No sabemos cuántas personas van a partir y cuántas van a partir sin Cristo. Ciertamente se necesita una vacuna para esta enfermedad o una dosis o un medicamento. Pero para la eternidad lo único que necesitamos es a Jesucristo. Solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Solo Jesucristo salva. Solo en Jesucristo hay perdón. Solo Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Lea la Biblia y convénzase. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una verdad absoluta, dada por la Biblia. Solo Jesús salva. Y el que cree tiene al Hijo de Dios, y el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene el Hijo ya es condenado. Y aquí hay un elemento clave en esta enseñanza. Dice, el que creyere fuere bautizado será salvo. Ahora, no es que el bautismo salva, pero sí es una señal clara de que hemos creído en Jesucristo y de que aceptamos su señorío y que queremos obedecerle como tal. ¿A cuántas personas Jesucristo les pidió que hicieran algo, que obedecieran, pero no quisieron hacerlo? Y Jesús tristemente dijo que ellos no podían ser salvos. ¿Por qué? Porque no aceptaban ni su señorío, ni querían ser obedientes a lo que Jesucristo les había pedido. Ahora, lo que sí tiene que quedar bien clarito es que el bautismo no salva. Pero la omisión del bautismo demuestra incredulidad y no deseo de obedecer. El bautismo no es esencial para la salvación, pero sí es esencial para la obediencia. Usted aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Es esencial que usted le obedezca. Amén. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí hay una promesa a reclamar. Jesús les dio una promesa de poder divino al mismo tiempo de protección. Todos los que realizamos la obra evangelizadora tenemos el poder de echar fuera demonios, de hacer milagros, de hacer portentos, de hacer maravillas. Y nosotros debemos creer, nosotros no debemos ser incrédulos a lo que el Señor nos prometió. Por eso es que el Señor nos reprocha nuestra incredulidad y por eso es que el Evangelio no avanza, porque nosotros no solo no predicamos, sino que no estamos orando, no estamos haciendo maravillas. También es importante afirmar que el Evangelio como tal tiene peligros inherentes, ya que es una tarea de rescatar almas, de ganarle almas al maligno. Y así es de que el punto no es que usted va a ir probando venenos. Bueno, voy a probar este veneno para ver si a mí no me hace nada y así yo compruebo que soy verdaderamente creyente. No, eso no es así. ¿Cómo es, pastor? Bueno, los peligros inherentes del Evangelio hacen que usted quizás va a enfrentar cosas como le pasó a Pablo. Pablo va evangelizando, va para Roma, va en un barco, naufragan y al naufragar él toma un leño para tirarlo al fuego, hay una víbora, lo muerde, todos creen que él va a morir, que está maldecido, que se salvó del naufragio, pero no de la muerte por la víbora. Resulta que la víbora no le hizo nada. ¿Por qué? Porque tenía la protección de Dios. Dios le había prometido que él iba a predicar en Roma. También es el poderoso hecho de que nosotros podemos poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Nosotros debemos orar por los enfermos. No es solo una promesa, es una realidad que puede suceder. Ahora, muchos de los que no creen en Cristo, ¿qué están reprochando en las redes sociales? ¿Dónde están los evangélicos?
sobre todo esos que promueven mucho la oración de enfermedades. ¿Cuántas iglesias lo que promueven es, venga, aquí vamos a sanar, noche de milagros, noches maravillosas? ¿Y dónde están? Así que, hermanos, ahora, yo no estoy diciendo que no sea cierto, que no hayan noches de milagros. Lo que estoy diciendo es que, ¿dónde está nuestro papel? Nosotros tenemos que orar por los enfermos. ¿Quién sabe, hermano, si Dios lo va a usar para sanar a personas enfermas de esta enfermedad que está padeciendo el mundo? Ore, ore. Ore con precaución. Además, es que no sucede nada si no es usted, es el Espíritu Santo el que los va a sanar. La gloria es para Dios. Finalmente, versículo 19. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto está en Lucas capítulo 24, 50 al 53. Era necesario que Jesucristo partiera físicamente de este mundo para que su glorioso y santo Espíritu pudiera venir a la tierra no solo a convencernos de pecado, sino a permanecer en los que creen. Uno es convencer de pecado y la otra es permanecer en el que ya cree. Su Santo Espíritu nos da dones, nos da capacidades inimaginables. Él está ahora a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. También es importante recordar que Él dijo, es necesario que yo me vaya porque voy a ir a preparar lugar para vosotros. Y por otro lado, también es importante recordar que Él está en una distinción sobre todo ángel, ya que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y sobre el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y debajo de la tierra para gloria del Padre. Recuerde que el mismo Salmo 8 dice que lo hizo poco menor que los ángeles. Dice, ¿para qué? Para coronarlo de gloria. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 20. Y ellos saliendo predicaban a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguirían. Amén. Este es un ejemplo a seguir. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja vida pasó y viene a una novedad de vida. Ahora, esta nueva vida tiene un propósito santo y es de compartir con otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y cuando lo hacemos, Dios lo respalda con todo su poder y con toda su gloria. Dios es capaz de mover cielo y tierra para respaldar lo que Él prometió. Y si Él prometió que nosotros pudiéramos orar por los enfermos y sanaría, si nosotros lo hacemos, Él lo va a respaldar. Pero usted necesita creerlo. Él enviará las señales que sean necesarias cuando usted y yo obedezcamos en predicar las buenas nuevas de salvación, orar por los enfermos, liberar a gente que está cautiva por el enemigo. Pero hay un proceso. Primero predicamos y luego vienen las señales. Luego el Señor confirma absolutamente todo lo que es de su reino y está en concordancia con las palabras y las señales. Ahora escúcheme. Yo no le estoy mandando que vaya a liberar todo el mundo. No, usted tiene que orar y ayunar. Tampoco es que usted va a ir a lo loco, hacer y deshacer, ¿verdad? No, tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. Dios ore primero, ore por las almas, ore por esos hogares que se están destruyendo. Mire, ¿cuántos hogares ahorita vino a poner esto de cabeza? Pero usted y yo somos llamados para ser testigos fieles, santos. Así de que, hermanos, ha sido un honor, un privilegio haber compartido el libro de Marcos. Iniciaremos la semana entrante con un nuevo libro y que también esperamos que sea de bendición para usted. Compártalo si es de bendición para su vida, que lo sea para otra. Así de que Dios les bendiga y que la paz de Dios quede con ustedes en Cristo Jesús, Señor nuestro.